Radio República. Vamos a conversar de un tema muy interesante, el derecho fundamental a la salud mental, con Carolina Mejía, psicóloga, abogada, y Carolina. Te traicionó. Carolina Ay, González. Traicionó el Frederick, subconsciente, Dios mío. Ay, Ya Frederick. tú sabes cómo estamos en este programa. Y el doctor Marino González, quien también es un especialista en la salud mental. Carolina, el derecho a la salud mental está consagrado en la Constitución de la República. Cuéntanos un poco en qué consiste esto hoy en día, donde la salud mental es un problema que afecta a la mayoría de la población, pero que no todo el mundo, no todos los que atraviesan esta situación se atreven a reconocerlo, a buscar ayuda profesional. Bueno, el derecho a la salud mental, evidentemente es un derecho fundamental, está consagrado en la Constitución de la República, en la ley también 4201, que es la ley sobre salud general, la Ley General de Salud, y está establecida en los tratados internacionales, que como habíamos hablado anteriormente, todos los tratados internacionales que sean firmados y ratificados por la República Dominicana, sus preceptos legales son de aplicación general. Entonces, ese derecho a la salud mental, muchas personas no saben que lo tienen y por vía de consecuencia no lo ejercen. Entonces, hay una serie de preceptos que se conjugan en lo que es la salud mental, el derecho a la dignidad, el derecho a la intimidad, el derecho al honor. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de eso conjuntamente con el doctor. Y sobre todo, cómo podemos ejercer ese derecho fundamental a nivel ya procesal. Vamos a decir, es un derecho constitucional, entonces, ¿cómo yo puedo ejercer ese derecho ante cualquier instancia judicial? Mira, un dato muy importante, y tú mencionaste ahí la protección de la integridad, la preservación de integridad. A propósito del debate que hay ahora mismo, justamente en el área del Poder Judicial, que lo estuvimos conversando aquí también. Y también de que es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución, y mucha gente ni tiene conocimiento de eso, doctor. Mira qué es lo que pasa con la salud mental. Tenemos que hablar lo que es la salud en sentido general. ¿Cómo está el derecho a la salud en República Dominicana en sentido general? Yo lo veo caótico, muy caótico, porque estamos sobrecargados los hospitales de República Dominicana con ciudadanos de otro país que vienen acá a recibir las atenciones médicas. Eso estoy hablando en sentido general. Por ejemplo, el presupuesto general de nosotros prácticamente consumen nuestros vecinos ciudadanos haitianos más de 15,000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo eso afecta el derecho a la salud de los dominicanos? Pues yo tengo cifras, por ejemplo, la busqué, en que en la región fronteriza más del 70-76% de las parturientas son haitianas. Y ahora en el mes de octubre hubo 4,000 partos de ciudadanas haitianas. Ahora, cuando hablamos de salud mental, se supone, como estaba diciendo la doctora, es un derecho fundamental establecido en el artículo 61 de la Constitución de la República Dominicana. Pero eso está entrelazado con lo que es la 4602, la salud mental, la 4201, e inclusive también lo relacionado a la 8701, que es la seguridad social. El Estado Dominicano está en el deber de proteger ese derecho. Ustedes ven, por ejemplo, muchas veces que hay personas que andan en la calle con problemas, pero llega un momento en que ya la familia lo abandona. Y no hay un hospital que se pueda llevar como había antes. Yo no sé si todavía existe, que hay en el 28, que había, Sí, llevaban a la persona ahí, lo cuidaban. Yo llegué a visitarlo. En verdad había un trato muy, muy bien. Tenemos el Hospital Padre Villini, pero generalmente cuando hay un problema de salud mental, como está diciendo la doctora, no solamente afecta lo relacionado a la sociedad, sino también afecta el núcleo familiar, porque es un problema serio. Ahora mismo, para usted, por ejemplo, ir a una consulta de un psiquiatra, están cobrando 5,000 y 6,000 pesos. Y 7,000 y 8,000. Ay, Sí. sí. Dígame usted.
y no tiene cobertura No tiene de los cobertura. seguros médicos. Eso y le iba a preguntar, doctora, para cualquiera de los dos la pregunta. Una persona se da cuenta, admite que tiene un problema de salud mental y esa persona no tiene seguro médico. ¿Cómo una persona puede em, hacer valer, en este caso, sus derechos en cuanto a poder recibir un servicio digno de salud mental? Mira qué es lo que pasa con relación a eso. Cuando hay una persona que tiene un problema de salud mental, porque hay que ver, por ejemplo, la salud mental puede ser esquizofrenia, puede ser bipolaridad, entre otras situaciones, y no tienen esos recursos. La persona no puede ir a reclamar ese derecho. Tiene que ser obligatoriamente un familiar. Pero por lo que usted me diga, por ejemplo, que tiene un problema de esquizofrenia, un problema de salud mental, eso no significa que se va a actuar, porque tiene que haber una serie de exámenes para Exacto. determinar verdaderamente si esa persona está pasando por un problema de salud mental. Entonces, en base a eso, los familiares pueden acercarse al Ministerio de Salud Pública, al padre Villini, y yo entiendo que le pueden otorgar lo que ellos requieren. Y si una persona va al ministerio y no Un recibe, familiar del exacto, afectado. un familiar no recibe el servicio, Se le ¿qué estaría se puede negando un hacer? derecho. Bueno, en este caso específico existe lo que se llama lo que es una acción constitucional de amparo. ¿Una? Acción constitucional de amparo. Uy. O sea, que no puede, igual que la acción constitucional de habeas corpus, que son dos cosas diferentes. Cuando una persona se siente vulnerada de un derecho fundamental, la Constitución de la República Dominicana, me parece que en el artículo 71, 72, por ahí, habla lo que es la acción constitucional de amparo. Esa persona puede acudir a un juez de primera instancia para que ese derecho que está siendo vulnerado se le sea restituido en base a una sentencia que emite el juez. Pero todo lo relacionado a la violación de un derecho fundamental que están establecidos en la Constitución de la República Dominicana a través de los artículos 37 y 68, tienen ese instrumento para hacer valer ese derecho vulnerado. Mira, un dato muy importante, porque aquí, con esta situación de la salud mental y de otros derechos fundamentales, la gente no le da No, seguimiento. no lo sé, es que no lo sabe, no No, tienen el no, porque no tiene conocimiento. el conocimiento. Y en el caso de la salud mental, que mucha gente de escasos recursos no tiene el acceso ni las condiciones para el tratamiento a los familiares, pues aquí el doctor acaba de revelar un dato muy importante que está consagrado en la Constitución, pero que la gente no lo sabe o no, o las autoridades no utilizan los mecanismos necesarios para que la población se entere y conozca sus derechos fundamentales. Y hay un caso interesante. Yo tuve un caso muy cercano de una adolescente que ella padece tanto bipolaridad. Entonces ella está diagnosticada con bipolaridad. Cuando ella le daban esas crisis, porque ya gracias a Dios pudieron buscar ayuda privada, cuando ella le daban esas crisis, la madre desesperada llamaba al 911. Y el 911 le decía, es que nosotros no atendemos ese tipo de crisis o ese tipo de eventos, porque el 911 no tiene un personal capacitado para poder hacer lo que nosotros llamamos una intervención en crisis. Cuando un paciente está en crisis, lo que se hace es que se lleva un proceso de intervención, se llama intervención en crisis. Y el 911 no tiene el personal capacitado para poder atender ese tipo de llamadas. Incluso cuando iban, las muy pocas veces que iban, lo que hacían era que le ponían a la pobre niña, le ponían un sedante sin saber, o sea, la medicaban sin saber, pero era para que la niña se tuviera tranquila y porque ella tenía un problema de agresividad. Una niña de 13, 14 años. Entonces, se ha de suponer que si el 911 es el sistema que atiende este tipo de llamadas, deberían de tener un personal especializado en esto, porque lamentablemente este tipo de cosas se está viendo más frecuente de lo que anteriormente. Y en contraposición, lo decía la semana, no me acuerdo qué día era que lo decía, que hay hospitales públicos, creo que está el Moscoso Puello, Ujú. y ya las clínicas privadas que ya tienen personal en las emergencias capacitados para poder atender lo que son crisis y hacer intervención en crisis a los pacientes que lleguen con ese tipo de situación. Ustedes como profesionales, ¿a qué se debe que en los últimos tiempos cada vez más es mayor la cantidad de personas que vemos atravesando por situaciones que afectan su salud mental? Y cuando hablamos de salud mental, mucha gente cree que es ver
una persona deambulando en las calles. Eh, la mayoría de personas ya atravesando problemas de salud mental son profesionales de las diferentes áreas, que también es algo que ustedes como profesionales le aclaren a la población para que tengamos una idea clara de que eh, en cualquier situación que estemos atravesando emocionalmente o mentalmente, ya eso engloba dentro de la salud mental. Sí, inciden muchos factores que pueden, valga la redundancia, incidir en esa situación. Problema económico, personas que no saben controlar sus emociones, porque hay factores exógenos y factores endógenos. Por ejemplo, los factores endógenos usted puede controlarlo, pero hay factores exógenos que inciden en usted que lamentablemente la persona le da mucha mente, mucho problema, viene el trastorno de sueño, viene el trastorno de personalidad y generalmente eso va calando para llegar a una situación mental que lamentablemente eh, tiene que acudir a un profesional de la salud, por ejemplo, un psiquiatra, porque tenemos que distinguir lo que es la participación del psicólogo clínico con relación a la participación del psiquiatra. El psicólogo clínico lo que da psicoterapia, da terapia, pero ya cuando uno se encuentra con una persona que tiene un problema de salud mental, el psicólogo está en la obligación de remitirlo a un psiquiatra para que ese psiquiatra maneje esta situación a través de medicamentos, porque los psicólogos no medicamos. Oh, ya entiendo. Hay algo importante que decía el doctor y es el hecho de que al ser la salud mental un derecho fundamental, se ha de suponer que el Estado debe de hacer una tutela efectiva de ese derecho. En efecto, o por vía de consecuencia, debe de haber un centro capacitado, un centro bien acogedor y con los profesionales que intervengan en la salud mental, que no, como decía el doctor, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, geriatras, gerontólogos, o sea, una serie de actores que deberían de estar en ese centro de salud para que esas personas que vemos deambulando en la calle, se supone que no deberían de estar deambulando. Esos indigentes, se supone que el Estado tiene que brindarle el derecho a esa salud mental y por vía de consecuencia poderlos recluir en un centro donde ellos puedan recibir las atenciones que se necesitan. En años pasados, cuando yo estudiaba psicología, yo me acuerdo que nosotros fuimos al, al centro de reclusión para salud mental en el 28 e incluso lo estaban remodelando. Y yo no le puedo decir a ustedes la cantidad de personas que habían ahí. Y lo más triste no era la cantidad de personas que habían ahí, sino la cantidad de personas abandonadas por sus familiares, porque los familiares los abandonan y lo dejan a su suerte. Entonces, el Estado tiene que hacerse responsable de de estas personas. Una pena, una situación crítica y que ya de por sí el Estado le está negando un derecho fundamental a la población porque no hay un centro desde hace años especializado, eh, equipado y con el personal adecuado para atender este tipo de situaciones. Ahora en las Navidades, muchas personas entran en depresión, ya sea porque vienen al recuerdo personas que ya fallecieron, familiares, o por la separación de parientes también. ¿Cómo lidiar con estas emociones? Si bien es cierto que es una fecha de mucha alegría y mucha festividad para muchas personas, pero para otras no lo es. ¿Cómo lidiar con este tema? Sí, fíjate lo que pasa. Con relación a las personas que pasan por un proceso, por ejemplo, de negación de un familiar que haya fallecido, generalmente esas personas se aíslan, esas personas no participan en nada y puede llegar a una situación, lo que nosotros llamamos una depresión, depresión patológica, una depresión mayor. Que muchas veces esas personas cuando se aíslan, no salen a ninguna parte, se descuidan por situación, yo no quiero ir a un psiquiatra, yo no quiero ir a un psicólogo porque me va a decir que yo estoy loco, estoy loca. No, 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 no. La persona más sana que deben de ir a un profesional de la salud mental, a un psiquiatra, un psicólogo. Yo digo que cada persona debe tener un confidente, una psicóloga, un psicólogo que le cuente su problema, algo así. Ahora mismo, por ejemplo, como usted dice, en Navidad, muchas personas, o sea, como decimos nosotros, se alocan, ¿verdad? No importa el sueldo que yo quiera. Entonces, cuando viene enero, ya ahí vienen los problemas.
¿Cómo yo voy a solucionar el pago? ¿Cómo yo voy a solucionar esto? Entonces, lamentablemente, llega a una situación de depresión. Carolina. Vamos a tener un programa especial con relación a la depresión en esta época, pero de antemano le podemos decir que hay depresiones estacionales. Entonces, la Navidad, aunque la gente vea mucha algarabía, mucha alegría, en Navidad hay mucho índice de depresión y de suicidios en Navidad. Y vamos a estar explicando un poco más adelante este tema de la depresión estacional en Navidad. Ese es un tema para abordarlo con más tiempo en otro programa. Ya Andy puso el tema, agradeciendo inmensamente esta visita súper valiosa, como siempre, del doctor Marino González y nuestra doctora Carolina González, abogada, psicóloga, el doctor, experto también en temas de salud mental, terapeuta, experto penalista, catedrático. Señores, qué lujo tenerlos a ustedes aquí en esta cabina de Podcast Solutions, Radio República TV, la voz de un pueblo.